Muy buen día, estamos aquí en Politicón TV, iniciando una serie de programas de televisión, entrevistas a través de politicón.mx, a través del cual pretendemos llegar con usted para platicar, conversar con actores políticos, con gente vinculada a la sociedad, con gente que ha gobernado, con gente que ha estado participando en decisiones importantes de la vida política y social de Juárez. Y este día me da mucho gusto poder platicar, conversar con un político de la capital, un político versado en esos menesteres, un político con mucho tiempo de experiencia en estas lides, Marco Adán Quesada, exalcalde de la ciudad de Chihuahua, un hombre que también ya ha caminado por otros rumbos, pero bueno, vamos a platicar con él sobre todo este tipo de cosas, y especialmente, Marco, pues darte las gracias por estar con nosotros en este programa, y que seas tú justamente el invitado que inicie junto con nosotros esta serie de transmisiones. Al contrario, Héctor, te agradezco mucho la invitación. Además, ser el primer entrevistado es un gran honor. Espero estar a la altura de tu invitación. Muchas gracias. Pues platicar sobre la transición política, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, lo que ha sucedido en los últimos años, el trajinar de muchos entes de la política, mucha gente que tú en lo particular y un servidor conocemos, que de alguna forma ha sido parte de esta transición, y preguntarte cómo se siente, qué se siente, cómo consideras, cómo ves este panorama de la transición política que están viviendo los políticos dentro del estado de Chihuahua. Bueno, tal vez empezar por decirte que ha habido un cambio muy grande seguramente en la política, y sobre todo aquellos que tuvimos un origen priista, porque si tú revisas el PRI de ahora con el PRI de hace 10 años, hay una gran diferencia. El PRI ha ido mutando, se ha ido perdiendo fortaleza, y muchos de los militantes y de los líderes del PRI han ido cediendo terreno, y otros han migrado a otros partidos políticos, y entonces ahí podemos ver cómo hay un gran cambio en este momento, en donde la irrupción de Morena ha generado una nueva corriente de pensamiento, una nueva forma de hacer las cosas, muy diferente al pasado. Hoy encontramos tal vez un ambiente de mayor polarización y choque. El pleito pareciera que es la constante en el quehacer de los gobernantes y de los partidos políticos. Y hace 15 años era distinta, ¿no?, la actividad política, y era además diferente el modo de hacer las cosas. Pero ¿qué hay de los principios? Porque finalmente se habla mucho de ideologías, de principios, de valores dentro de los partidos, y luego de repente así como dejarlos a un lado para caminar hacia otro partido, hacia otra ideología. Considero que es difícil, sumamente difícil. Bueno, revisa la situación del PRI en estos momentos. El enemigo natural del PRI era el PAN, precisamente desde el punto de vista ideológico. El PAN es un partido de derecha, es un partido vinculado a la Iglesia Católica, es un partido donde las posiciones son más conservadoras. El PRI tenía en aquel entonces una posición de izquierda o de centro izquierda, podríamos llamarle así, y eran dos polos opuestos en el escenario político. Hoy el PRI está trabajando como un partido satélite del PAN en el propio gobierno. Entonces, ve cómo han cambiado las cosas. Tal vez aquella configuración ideológica que existía ya no está presente. Hoy el PRI pues es eso, ¿no? Un partido que trabaja junto con el PAN para poder postular y para poder apoyar un gobierno de derecha. En cambio, Morena se ha convertido en un partido de izquierda, y algunos que tenían una formación socialdemócrata han decidido migrar hacia Morena, dado que la derecha que representa el PAN no es la mejor alternativa en el punto de vista de alguna gente. Ahora, moralmente, ¿hasta qué punto es válido? Yo creo que la política se ha vuelto eminentemente pragmática. Pesan más los intereses económicos, comerciales, los intereses por generar condiciones de bienestar independientemente de la ideología. Y entonces vemos este fenómeno donde el pragmatismo se ha vuelto continuo. Pero además, observemos otra cosa. Mira, en estos tiempos, ve qué tipo de líderes existe en el mundo. Ve el caso de Donald Trump, Bolsonaro, el propio presidente de la República. Tienen siempre posiciones tal vez que polarizan a la sociedad. En mi concepción, el gobierno tiene que buscar conformar condiciones de unidad
y trabajar con ricos, pobres, empresarios, obreros, porque ese es el papel que tiene el gobierno, ¿no? Un papel que concilia los intereses de todos. Pero actualmente el fenómeno es el liderazgo político confronta, divide, polariza. Ese es el fenómeno que tenemos en estos momentos. Ahora yo te preguntaría si la gobernanza o el concepto de gobernanza antes de Morena y hoy con Morena como partido, por supuesto, vaya, como partido en el poder político en México, ¿es distinto? Bueno, creo que en relación de gobernanza y en muchas relaciones, el presidente de la República es todo. Morena es el presidente de la República, Morena es el presidente Andrés Manuel, y entonces el quehacer de Andrés Manuel se vuelve el quehacer de Morena, y el presidente de la República pues tiene una posición siempre un tanto compleja, ¿no? Que polariza, divide, critica, habla con mucha libertad, es dueño de la narrativa del país, y en eso ha desvinculado, deshecho a la oposición. Revísalo. La oposición en el país es prácticamente inexistente y además no goza de buen prestigio según las encuestas que hemos visto. Una oposición débil, pero además dominada por un presidente que domina la narrativa todos los días. Ahí está en la mañana, y que marca la agenda, sí, marcando tiempos. Sí. Le guste o no a la gente, a final de cuentas el presidente es dueño de la narrativa y por lo tanto dueño de la agenda política del país. Y en eso la oposición queda completamente desdibujada. ¿Estás de acuerdo? De acuerdo. En Chihuahua, regresando obviamente a lo que es nuestro territorio, el estado de Chihuahua, el gobierno de Maru Campos, tu punto de vista sobre lo que ha sido este primer año de ejercicio de un gobierno que obviamente sigue o da continuidad a un gobierno anterior también que es emanado del Partido Acción Nacional con Javier Corral. ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que le ha dado muy poca continuidad al gobierno de Javier Corral. Incluso desde la campaña, creo que el mayor atributo que tuvo la candidata, hoy gobernadora, y su equipo de campaña es desvincularse del PAN y de su carga negativa. Sí, perdón, no hablo yo de la continuidad del gobierno de Javier Corral, simplemente comento que era continuidad de un gobierno emanado de Acción Nacional. Fíjate, sí. hagamos un análisis desde campaña. Yo creo que el exgobernador Javier Corral no tenía claro cómo el poder se va perdiendo. Y llega un momento en donde a partir del cuarto año de gobierno, realmente las expectativas las genera el candidato o la candidata. Y en eso el gobernante va perdiendo muchos de los controles. El exgobernador Javier Corral pensaba mantener esos controles y someter a su propio partido. No fue así. La candidata, hoy gobernadora, fue hábil, inteligente, puesto que supo deslindarse de la carga negativa que representaba el PAN, y también un exgobernador, como es natural, porque siempre la política te va desgastando y el cargo público va erosionando la imagen. Y entonces ella emprende un camino distinto, divergente al propio gobernador, y se confronta con él. Y eso le agrada a una parte de la opinión pública del electorado. Logra un triunfo resonante. El problema es cuando estás en el poder. No puedes permanentemente estar volteando hacia atrás y viendo lo que no hizo el antecesor. Y verlo, es una práctica común de los gobernantes, siempre estar juzgando al que se va, porque es una forma de justificar tus omisiones o inacciones. Ayer escuchaba con mucha atención el mensaje que da la gobernadora en el informe del presidente Cruz Pérez Cuéllar, y me parece que estaba marcado siempre por una referencia hacia el pasado. Habló de indolencias y perversidad y muchas cosas a colonias populares en el suroriente. Y siempre refiriéndose al exgobernador. Entonces llega el momento también en donde la sociedad dice: oye, tú sabías cuáles eran los problemas que tenías enfrente. Tú sabías a qué te ibas a enfrentar. Hay que ver hacia adelante y no hacia atrás. Creo que ese es un reclamo que siempre le hacen a los gobernantes. Sí, tu relación con dos actores que son muy importantes ahorita en este momento en el entramado de la política vinculados al partido de Morena. Uno, el delegado federal, Juan Carlos Loera; el otro, el presidente municipal de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar. Tu relación con ambos, porque hasta donde tengo entendido, tu relación hasta antes de que fueras tu candidato a la alcaldía por la ciudad de Chihuahua era justamente del lado de Juan Carlos Loera, pero platica. Bueno, no, yo no conocía al delegado, lo había conocido alguna vez en un restaurante, lo saludé. Después me hacen la invitación como candidato externo, porque yo no soy militante de Morena.
Debo decir que estoy muy agradecido con mucha gente de Morena y con el partido por la oportunidad que me brindaron. Pero yo me registro como candidato externo ante una invitación que hace precisamente Morena. Y no tenía el gusto de conocer a fondo a Juan Carlos Lovera. Lo fui conociendo a lo largo de la campaña. Es un buen tipo. Yo no diría que es una persona prepotente. No, me parece que es un buen tipo. No tengo una relación muy extensa, tengo una relación de cordialidad. Si hay un acontecimiento, como cuando se enfermó el accidente, le mando un mensaje, él me lo responde. Esa es la relación, pero yo le puedo decir que es un tipo amable. ¿Y tu relación con Cruz Pérez Cuéllar? También es reciente. Tal vez, bueno, a Cruz lo conocí cuando era presidente del Comité Directivo Estatal del PAN y yo era presidente del Comité Municipal del PAN. Hace algunos ayeres. Ya hace algunos ayeres. Traía cabellera en aquel entonces, ¿verdad? Y entonces a Cruz lo conocí ahí, muy brevemente. Hoy vuelvo a coincidir con él como candidato él por Juárez, yo por Chihuahua, y siempre fue un tipo también generoso, amable conmigo, siempre estuvo ofreciendo apoyo, porque la fortaleza de Morena está en Juárez, y apoyo con colaboradores que iban a Chihuahua a ayudarme. Entonces yo estoy agradecido porque él tuvo esa apertura y generosidad para poderme ayudar. Y se ha vuelto una relación buena. Mi esposa trabaja en el DIF municipal, y ella está muy comprometida con la esposa del presidente. Realmente, del presidente, lo que yo puedo apreciar, te voy a decir una cosa, a la distancia, porque yo vivo en Chihuahua, aunque mi esposa está aquí, a la distancia lo que yo veo es un hombre y una mujer muy trabajadores. Eso es lo que yo aprecio a la distancia. Los veo frecuentemente sábados, domingos, trabajando, haciendo cosas, y será pues a final de cuentas los juarenses los que hagan una evaluación de la métrica y de lo que ha hecho el presidente municipal, pero yo lo veo como un hombre muy activo. Puede resultar una pregunta muy obvia, pero yo puedo preguntarle en este momento a Marco Adán Quesada, ¿dónde está parado en este momento? Lavo trastes. Cuido la ropa para cuando llegue mi esposa los sábados. Políticamente. No tengo una actividad política definida. Después de la campaña tuve algunos acontecimientos personales que me obligaron a sustraerme, y desde entonces he estado un tanto sustraído. Murió mi padre prácticamente un día antes de la elección, y a los meses murió mi madre, y me tuve que concentrar junto con mi hermana en ver esos detalles. Así que me alejé un tanto de la política, pero esta es una oportunidad de platicar sobre estos temas que me gustan y me apasionan. Sí, bueno, hablando de apasionamientos, dos personajes que también me parece que fueron muy importantes en el desarrollo de tu vida política, justamente cuando tú eras presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional. Uno de ellos, el exgobernador José Reyes Baeza, el otro, el anterior gobernador César Duarte Jaques. Tu relación con ellos y ese punto de decisión, hasta donde sea, obviamente hubo un rompimiento frontal con César Duarte, pero también me parece que hubo un rompimiento con Reyes Baeza. Bueno, con el exgobernador César Duarte tuve un choque frontal al salir de la administración. Le recuerdo que a mí me tocó ocupar la primera mitad de la administración de César Duarte, en la presidencia municipal de Chihuahua. Al salir, tuve un choque frontal, te podría decir una persecución, aunque no me gusta hablar de esto, pero sí, fue una persecución desde el poder que yo tuve que defenderme. La relación en la presidencia no fue nunca buena, era formal, sí, porque además así debe ser, cualquier gobernante nada más. Tiene que ser institucional, sí. Y tienes además, por el bien de tu comunidad, tener buen trato con el gobierno federal y estatal, pero la relación personal no fue nunca buena, siempre hubo mucho recelo. Entonces, esa es la relación, una relación que no tenía buen antecedente y que terminó mal. Antes de ir con Reyes Baeza, fue la mano que meció la cuna en el asunto del Monster Show, ¿te acuerdas? Aquel asunto de 2013, de finales de 2013. Que aprovechó la coyuntura, sí, que utilizó los recursos que tenía a su alcance para poder hacer de esa tragedia un ataque político. Sí, sí lo fue. ¿Por qué lo dio? Digo, se veía. Porque la relación no era buena, la relación ¿Qué personal. le hiciste? No, es que hay antipatías naturales en la política. Te voy a decir dónde comenzó. Éramos diputados los dos en el Congreso en el Congreso local, sí, cuando Mario Tarango era coordinador. ¿Te acuerdas? Sí, cómo no. En esa legislatura. En la administración del licenciado Reyes Baeza, en el primer año. El primer periodo. El primer periodo. Sí. Mario Tarango lanza una convocatoria para elegir al subcoordinador. Él era el coordinador.
Y entonces a los diputados del PRI nos propone que el subcoordinador se elija por la votación de los diputados. Y ahí tuvimos él y yo los primeros choques, porque él quería ser subcoordinador y yo también. Y se da la elección, se la gano, no por mucha amplitud, pero le gano la elección. Y desde entonces como que la relación no era buena. Y siempre se mantuvo en líneas paralelas. Pocas veces se juntaron las dos líneas en la relación personal o política. Siempre fue en líneas paralelas. Entonces, es una condición natural de la política. ¿Qué sucede con Reyes Baeza? Porque, digo, hasta donde sé y hasta donde supe, también por ahí hubo un punto de quiebre, las cosas no resultaron bien. Ustedes eran grandes amigos hasta donde sé y de repente... Yo le puedo decir que tengo mucho que agradecer al licenciado Reyes Baeza las oportunidades que me brindó. Muchas de ellas. Y la escuela, el aprendizaje que yo tuve es algo que yo debo de reconocer y agradecer, porque parece que para un hombre, o para cualquier persona, no para un hombre, para cualquier persona lo más importante es reconocer y agradecer. Ser agradecido en la vida es fundamental. Y yo le tengo esa gratitud al licenciado Reyes Baeza. Pero como es natural en la política, llegan momentos en donde tienes que tomar decisiones. Y en donde a veces tus decisiones no coinciden con quien lidera un proyecto. Y ahí es donde empieza, de alguna manera, la ruptura política. Y tienes que separar la relación personal de la relación política. Y había algunas cosas que a nosotros nos parecían, al interior del PRI. Nuestro reclamo era con la forma de dirigir. Por ejemplo, en el caso de Omar Bazán, cuando llega dirigente, Omar Bazán no cumplió ninguno de los compromisos que hizo con mucha gente del partido. Y su liderazgo me parece que dejó mucho que desear. Y entonces yo era uno de los que me oponía al liderazgo de Omar Bazán, y el licenciado Reyes Baeza apoyaba a Omar Bazán. Y a la postre ve cómo le salió caro al licenciado Reyes tratar con una persona como fue Omar Bazán. Que también, entonces, con quien también se, de alguna forma se pelea, digo, ¿no? fíjate, en aquel entonces él defendió a capa y espada a Omar Bazán. Y yo platicaba con él y le decía, no creo que sea la dirigencia que necesita el PRI en este momento. Hay personas que tienen mejores condiciones para poder dirigir al partido, termina apoyándolo a capa y espada, y después Omar Bazán le da la espalda. Entonces, es ahí como inició una ruptura política. Pero te voy a decir una cosa, tengo mucho que agradecer de la elección, del aprendizaje y las oportunidades que me brindó el exgobernador. Hablando de la elección, de las lecciones que da la vida, especialmente en la política, sí. La situación de una derrota como la sufrida en el 2021 como candidato ya, de candidato externo del partido de Morena, ¿qué debe aprenderse de esta lección? Bueno, siempre aprendes más de las derrotas que de las victorias. Las victorias te nublan a veces el pensamiento y te crees dueño de la razón, crees que siempre eres una persona popular, y no, yo creo que siempre las derrotas te colocan los pies en la tierra, y mucho que aprender. ¿Qué aprendizajes hay? Bueno, uno de ellos es que siempre tienes que saber aquilatar a las personas, y en la política todos son importantes, pero tienes que saber en quién puedes darle la confianza y en quienes no debes dársela. En la política hay que tener un poco de brujo, a lo mejor. ¿No es este aprendizaje? Bueno, pasan los años, ¿no es tardío este aprendizaje? No, es que debes de aprenderlo, siempre debes de saber. Todos son importantes, pero hay algunas personas que les da confianza y otras que no necesariamente. La relación personal. Sí, ¿le queda capital político a Marco Adán Quesada en la ciudad de Chihuahua? No es mi interés. Digo, si la política llega, ahí estaré. Me gusta. Bueno, eso dicen siempre los políticos. No hay interés, no me interesa una candidatura, no quiero ser. ¿Sabes qué? Sí. Mareto, me parece muy arrogante siempre decir, no, yo soy fuerte, yo tengo gente, yo tengo capital. No, nadie es dueño de la voluntad de los demás. Bueno, humildemente le voy a preguntar a Marco Quesada, ¿qué sigue para Marco Adán en esos trajinares de la política? Ahorita se dedica a lavar platos y lavar ropa y atender a los hijos, sí. Pero fuera de ese contexto, no lo sé. ¿Qué sigue? En la política he aprendido una cosa también. Cuando te toca, te toca. Y cuando no te toca, no te toca. Hay que estar ahí, por supuesto, hay que platicar de política, hay que juntarse con los amigos que les gusta el gobierno, que les gusta la gobernanza, pero a final de cuentas uno no sabe la política, porque las circunstancias y los factores son de coyuntura.
y esos factores no los tienes tú a tu alcance. Pues puedes tú querer algo con todo el corazón, pero no estará a tu alcance esos factores o coyunturas que te permitan llegar a ser. Sin menoscabo de la capacidad, de la responsabilidad, del talento que tiene tu mujer, Lucía Chavira, ahora ocupa un cargo como directora del DIF municipal en Juárez. Obviamente esto hace pensar que Marco Adán, pues de alguna forma está sujeto a otras decisiones, a otros encargos, a otras responsabilidades. Sí. ¿Qué tan ¿Cómo fácil? es que me casé, que ya son más de 30 años? ¿Qué tan fácil o tan difícil esta situación? No, es que hemos siempre compartido la política y hemos compartido los intereses desde la Facultad de Derecho. Yo la conocí a ella cuando yo fui a estudiar a Chihuahua, de Cuauhtémoc. Ella era de Chihuahua y nos conocimos en primer año de Derecho. Nos hicimos novios y participamos desde entonces en los grupos políticos. Y entonces para nosotros es muy natural compartir proyectos políticos y a veces le toca uno sentarse y al otro bailar. Y así es la vida. Entonces nos entendemos muy bien en eso. A ella le toca ahorita pues estar al frente. Así es. Y estar trabajando con el licenciado Cruz Pérez Cuellar y sobre todo con la señora, mis respetos, sí. Una mujer muy trabajadora. Su candidatura de Lucía Chavira en el 2016 por parte del PRI a la alcaldía de la capital, fue con dolo. Digo, dolo en el sentido de que obviamente sabíamos los intereses que detrás había, ¿no? Por parte del exgobernador. Digo, se podía leer. ¿Qué opinas? Sí, a la postre nos dimos cuenta de cómo destinó recursos y apoyos a favor de la hoy gobernadora en la campaña, porque el gobernador tenía una actitud de respaldar a la candidata del PAN, que era María Eugenia Campos, en menoscabo de la candidata del PRI, que era Lucía. Eso es sabido y ha quedado claro de cómo se dieron estos apoyos y de qué manera él la respaldó. Eso ya es parte del pasado. Lucía además no tiene el interés de reeditar ninguna rivalidad política, ella está concentrada en lo que le gusta. Tiene 16 años trabajando en las áreas del DIF. Fue directora del DIF estatal, precisamente con el licenciado Reyes Baeza. Fue directora del DIF municipal en 2 administraciones en Chihuahua. Así que buena parte de su conocimiento y oficio está ahí en el DIF. Y ella está feliz. Sobre todo, te voy a decir algo, con una mujer que es muy trabajadora y es una mujer dedicada. Yo no conocía una presidenta del DIF que estuviera desde las 8 de la mañana ahí cumpliendo con un horario, un trabajo, con mucha responsabilidad, porque es un cargo honorario. O sea, ser presidente del DIF, la esposa del presidente no es un cargo remunerado, es honorario. Y entonces tienes muchas facilidades de estar cuando te invitan, cuando tienes una ceremonia, un evento. Pero ella lo ha asumido como un compromiso laboral. Para cerrar, Marco, y obviamente agradeciéndote que estés presente en esta mesa con nosotros en Politicom TV, te quiero preguntar, ¿será candidato Marco Adán Quesada a una diputación federal en el 24? No lo sé, por lo pronto no tengo ningún interés, no lo tengo, de veras. Ahorita lo que me interesa es apoyar a mi esposa, ya veremos qué ocurre en la política más adelante, pero no tengo un interés. Gracias Marco por aceptar esta invitación y bueno, a nuestros televidentes, por supuesto, gracias en Politicom TV en este día. Y bueno, la próxima semana estaremos con otro invitado, otro personaje, aquí mismo en este espacio, a través de Politicom TV. Gracias.